Muy bien, ya está con nosotros Alejandro Banzas, es director de Reporte Económico, una persona que sigue muy de cerca el mercado financiero. Alejandro, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Pablo. Bueno, vamos a mostrar un gráfico en donde justamente vemos la evolución de la tasa Badlar, que es la tasa de plazo fijo mayorista, que viene subiendo significativamente. Ahí está justamente la evolución, ahora la vamos a mostrar, de cómo ha incrementado, ¿no?, esta tasa, que es justamente marca el fondeo de los bancos, cómo ha subido el fondeo de los bancos. Ahí está, ¿no?, la Badlar al 26,6%. Veníamos de niveles de 15% hasta mediados del año pasado, o sea, subió más de 10 puntos la tasa de plazo fijo que se paga a grandes empresas. Tengo entendido que al público esta tasa es bastante menor, ¿no? La gente dice, pero a mí no me pagan más del 21 o 22%, y yo leo que a las empresas le pagan de 28%. Bueno, que en realidad esta tasa lo que hace es una tasa de encuesta sobre depósitos mayores a 1 millón de pesos. Por eso tiene un impacto no tanto para los individuos, sino para ya, digamos, montos más importantes. El otro día hablaba con un empresario que es dueño de una de las principales empresas de servicios de Argentina. Me decían, deposité en pesos 9 meses al 38%, que es una tasa interesante, ¿no? Claro, le tomó un banco extranjero al 38% a 9 meses. Hay que dejar en pesos a 9 meses, pero 38 parece una tasa muy buena. Yo no sé si cualquier inversor minorista que esté dispuesto a dejar por tanto tiempo un plazo fijo obtiene una tasa tan interesante. No, un minorista seguramente no. Obviamente que juega en esto las expectativas sobre el mercado cambiario y qué evolución se le ve al tipo de cambio a futuro o en los próximos meses. Pero si en realidad ese gráfico, que es muy ilustrativo, lo lleváramos más hacia atrás, fuéramos desde el inicio del 2003, estamos en un nivel de tasa, para que te des una idea, similar al del año 2003, salida de toda la crisis, y similar, quizás un poquito más arriba todavía, que los valores del 2009. En aquel momento también subió fuerte la tasa de plazo fijo. Sí, subió muy fuerte el 2009 por todo el impacto de Lehman Brothers y la crisis internacional, y hoy estamos en niveles similares, lo cual es un dato bastante elocuente. ¿Es un techo esta tasa entonces? En la medida que las expectativas sea de que, digamos, va a funcionar determinados ítems de la macro y se va a consolidar una baja relativa de la inflación, yo creo que es un techo, no debería seguir subiendo más, siempre con perspectivas alentadoras. Es decir, si la inflación cayera a niveles de 1,5-2% mensual y la devaluación del peso o la suba del dólar también fuese a esos niveles, no hace falta una tasa mucho más alta que esta. No haría falta. Yo creo que, digamos, las expectativas, por lo menos de nuestra consultora, es de una devaluación como máximo del 15% de acá en adelante, un cierre del tipo de cambio hacia diciembre de 9,20, 9,30, y una inflación levemente decreciente, pero en este año acumulando tensiones cercanas a una banda del 30-35%. Es decir, después de la tormenta de enero ven un clima un poquito más calmo y las variables un tanto más controladas. No podemos decir que una inflación del 2% mensual está bien, uno se acostumbra, ¿no? Pero ante el escenario que tuvimos en el primer trimestre parecería que hay que conformarse con eso. Habría que conformarse con eso. Además, digamos que la inflación nos llega acumulada por todas las tensiones que vos bien marcaste al comienzo del programa, referidas al tema del gasto público y a la emisión como una alternativa. Creo que el gobierno en esto ha hecho un viraje. Uno, con la suba de la tasa inducida por el Banco Central, aspirando los pesos sobrantes del mercado para que no tensione el tipo de cambio, y por el otro lado tratando de sincerar el índice de precio como para hacer más creíble una expectativa de inflación más baja. La suba de tasas hizo que aumentara la captación de plazos fijos. Los que hacen plazos fijos son empresas, sobre todo. También hay gente que dijo, con esta tasa me interesa, en vez de comprar dólares, hago un plazo fijo. Sí, en realidad el individuo está tentado por estas tasas, y quizás la competencia más grande que tiene hoy es la LEBAC, porque precisamente las letras que emite el Banco Central están con tasas bastante altas también. Entonces un poco la puja es entre el plazo fijo y la LEBAC que absorbe el gobierno a través del Banco Central, mejor dicho, ¿no? Sí, y se ha dicho que el Banco Central está pensando en empezar a bajar justamente la tasa que paga para captar estos pesos vía LEBAC y NOBAC. ¿Puede empezar una reducción gradual de tasas? Podría, si hace este cambio que vos también marcaste al comienzo del programa, en la medida que el Tesoro empieza a financiarse con la emisión de bonos en el mercado, eso podría descomprimir un poco la necesidad de absorber vía Banco Central, y eso podría tender a bajar un poco la tasa. Claro, si el Banco Central tiene ayuda
entonces va a tener que absorber menos pesos, y si tiene que absorber menos pesos puede pagar menos tasas. Esto sería un poco la película, ¿no? Porque por el otro lado el gobierno lo sabe y le complica la idea de una tasa tan alta que genere ruido en los segmentos de menor poder a la hora del financiamiento, como son las pequeñas y medianas empresas, y que eso retrase la salida de un nivel de actividad que va en descenso. A ver, vamos a repasar un poquito qué contexto tenemos, ¿no? Porque esta suba de tasa de interés ha impactado absolutamente en todos los segmentos. Vamos a hablar, por ejemplo, de préstamos hipotecarios. Hay mucha gente que en los últimos años ha sacado préstamos hipotecarios que ajustan de acuerdo a la evolución de la tasa Badlar. ¿Qué pasa con esos préstamos? ¿Se está ajustando la cuota o los bancos prefieren esperar y que el aumento de esa cuota no sea tan importante, tan significativo? No, ha comenzado a haber una leve recuperación de la cuota, por decirlo de alguna manera. El mercado está variado, es decir, los que están en tasa fija y que lo pudieron sacar una tasa de alrededor del 20% están realmente bien, se podría decir. Los que tienen mayor impacto son los, como bien vos decís, los de tasa variable, que ajusta con Badlar más un spread que determina cada banco. Pero también hay productos que son mixtos, donde los bancos han ofrecido, para no salir del mercado con una suba de tasas altas, 2 o 3 años a tasa fija para después pasarse a una tasa variable. Hay que ver en qué tramo estás del crédito, ¿no? Si estás en el segundo año todavía no te impacta. Exactamente, si no, pero va a pegar, evidentemente va a pegar. Y esto significa que la gente que estaba pagando una cuota, no sé, 800, 1000, 2000 pesos por mes, pasa a pagar una cuota mayor por la evolución de la tasa mayorista. Exactamente. Cada caso obviamente es un caso particular y que también debe obedecer a cómo evolucionan sus ingresos. Recordemos que todavía no se han cerrado paritarias, no hay un dato concreto a qué número se va a cerrar y bueno, esa variación va a generar también de alguna manera indirectamente ingresos disponibles menores para las familias y eso impacta en el consumo en forma indirecta. ¿Sigue habiendo crédito hipotecario? Es decir, si uno va a un banco oficial como el Ciudad, como el Banco Nación, ¿hay línea de créditos hipotecarios, aunque sea tasa variable? Sí, hay. Estos bancos que vos mencionaste, la banca pública la más dinámica hoy en el mercado. Sí. Los bancos privados prácticamente han desaparecido. Sí, ¿no? sí, se han casi retirado. Incluso ha quedado bastante atrás el propio hipotecario, lo cual es un dato bastante... Bueno, el hipotecario, claro, en realidad el hipotecario lo que hace es ser un canal para distribuir la línea de Procrear, claro, que es plata ANSES. Exactamente. Que eso sí tienen tasas bastante interesantes, pero que bueno, todavía el impacto es gradual. Incluso hay poca información estadística de eso. Pero los bancos públicos todavía siguen teniendo algo de crédito hipotecario, pero la menor demanda es evidente y se ve en el stock de crédito. Bueno, ¿y qué pasa con otras líneas de crédito más masivas que en los últimos años han evolucionado con tasas muy fuertes como, digo, de crecimiento, ¿no? Sí. Como es un préstamo personal. Ahí me parece que sí, el impacto fue muy significativo. El impacto es significativo y te digo más, del año 2007 a hoy, si ves los últimos 7 años, en el portafolio de préstamos de las entidades hay un crecimiento fuerte de tarjetas de crédito, es lo que más ha crecido, casi 7 puntos en detrimento de estos préstamos a largo plazo. ¿Desde cuándo, Alejandro? 2007 a hoy. Si vos tomás el portafolio de 2007 y lo comparás con el de hoy, hoy hay un crecimiento de 7 puntos de mayor participación de tarjetas de crédito a detrimento de préstamos hipotecarios y prendarios que son créditos de largo plazo. O sea, crédito a consumo. Exactamente, porque son los que a los bancos les generan mayor rentabilidad por otra parte, porque las tasas son sustantivamente positivas, aún en la época en que el Banco Central y el gobierno impulsaba tasas negativas para alentar el consumo. Claro, ¿y qué pasa ahí, digamos, con un préstamo personal o con una refinanciación de tarjeta? ¿A cuánto ha ido la tasa? Bueno, la tasa obviamente depende de cada banco, pero hoy tenemos que estar hablando de tasas del 35% para arriba, esto como costo financiero total. Quizás lo que veamos este año debido a... Pero yo vi tasas de más del 70, ¿eh? Sí, bueno, claro, depende de Sobre cada todo para banco. Refinanciar con tarjeta de crédito, es decir, la gente que no llega a pagar la totalidad del resumen. Sí, a eso me refiero. Lo que sucede es que también hay una falta, digamos, el sistema financiero atacó mucho el consumo con este tipo de crédito, que es crédito fácil, rápido, y a veces a la gente le falta también una cultura financiera de poder determinar y elegir el banco por la tasa de interés al momento de financiar. Es decir, la gente saca una tarjeta de crédito en cualquier banco y no se fija en eso, y cuando le viene la mala y dice, bueno, ahora voy a tener que refinanciar, se encuentra con tasa de interés muy alta y ahí se dan cuenta del problema, ¿no? ¿Y qué hay que hacer, digamos, para el consumidor? ¿No? Porque uno dice, bueno, gastaste con tarjeta, no podés pagar, no es buena salida refinanciar. Entonces acá el objetivo sería bajar un poco lo que se le pide al gobierno, ¿no? Hay que bajar el gasto, y a materia hogares me parece que es lo mismo, ¿no? Porque hay que bajar el gasto. claro, la gente se encuentra con que no le alcanza
con que ha caído el poder adquisitivo del salario, pero cuando quiere compensar esto con un crédito es carísimo. Sí, eso es así. Evidentemente van a tener que bajar el consumo y van a tener que tener mayor, digamos, poder de decisión sobre aquellas tarjetas que todavía mantengan ciertos beneficios en cuotas, de pago en cuotas a largo plazo, y obviamente tratar de seleccionar la mejor compra, porque ya no es como antes que compraban a lo pavote. ¿Y la cuota va a volver? Porque solamente los electrodomésticos han vuelto con las 12 cuotas, pero antes era muy generalizado. No, si la tasa, digamos, se tranquiliza, empieza a disminuir, ¿pueden reaparecer las cuotas sin interés? Sí, sí, yo creo que sí. De hecho, creo que en líneas generales los bancos a 12 cuotas todavía tienen, sí hay promociones. Quizás lo que tienen más dificultades es, digamos, aquellas zonas geográficas con menor bancarización y con más problemas, donde hay una distribución grande de comercios que no tienen o que han cortado las tarjetas en forma individual, y eso afecta a pequeños lugares, digamos. Pero la ciudad de Buenos Aires, por ahora, sigue manteniendo un buen nivel de consumo. En los últimos años hubo muy bajos niveles de morosidad. ¿Esto se va a mantener? No lo creo. Yo creo que va a haber un incremento de la morosidad. ¿En qué sector? Moderado. ¿En el público o en individuos. Empresas, quizás en el segmento PYME, en algunos puntos muy particulares. Los bancos han mejorado también mucho los análisis crediticios de riesgo y han tomado muchas precauciones en este sentido, y todavía tiene un backup como para evitar que caigan en un default. Pero la suba de tasas en el segmento PYME ha pegado bastante. Sí, y entonces ¿crees que en el caso del público, o sea, en individuos, va a haber algún poco aumento? De morosidad. Hoy es mínimo, ¿no? Claro, venimos de niveles históricos muy bajos. Por lo menos en el sector bancario. Después están las tarjetas extrabancarias, que llevan a un público que no tiene acceso al crédito formal, digamos que con la sola presentación de DNI se financia. Esto anduvo muy bien. Yo pienso que este sector va a estar más afectado por el parate económico, por la inflación, y que ahí es donde se puede notar un mayor salto del incumplimiento. Obvio que las tasas compensan, ¿no? Sí, obvio. Digamos, el que prestó el dinero estaba ya cubierto en el momento que lo prestó. Lo que pasa es que a veces en estos segmentos por ahí es más difícil detectar una seguidilla estadística como para ver en qué nivel está. Pero a nivel del sistema financiero tampoco vamos a generar susto. Va a haber un pequeño movimiento al alza, propio, que venimos en niveles muy bajos, pero está dentro de lo que espera del sistema financiero. No es un salto mayúsculo. No es un problema sistémico, vuelta a otras épocas donde... No. Por ahora no vemos eso. Alejandro, lo último, ¿qué pasa con el segmento empresas, ¿no? Claramente ha sido muy afectado lo que es el sector PYME, que básicamente utilizan los bancos para hacerse de capital de trabajo, para financiar el capital de trabajo, descuentan cheques. Yo me he encontrado con varios empresarios pymes que me dicen, voy al banco, antes me financiaban a 120 días, ahora solamente toman cheques a 60 días, la tasa saltó una barbaridad, me están cobrando el 40, me cobraron el 24, 25, y ahí se resiente todo un poco la cadena de pago, las empresas empiezan a financiarse con proveedores. ¿Esto es transitorio? Yo creo que es transitorio en la medida que, digamos, se cumplan determinados análisis que nosotros vemos que, por un lado, lo que veníamos diciendo, de una baja en la tasa, un reacomodamiento a la baja de la tasa. El problema básico que tiene la pyme es que no puede trasladar precios, es decir, en este contexto de suba de tasas no le puede trasladar a los precios, y eso le dificulta mucho más. Es un mayor costo que habría que trasladárselo al consumidor. Exactamente. O a la empresa a la cual le vende, y no lo puede hacer. No lo puede hacer. O sea, hay un achicamiento de la rentabilidad. Es cierto. Lo que sí tiene de bueno es que, digamos, el Banco Central, con la emisión de las circulares que buscan la inversión productiva, favorecer el financiamiento de inversión productiva, este año ha incorporado también el tema de cheques, y en alguna medida es un salvavidas para la pyme que no deja de ser interesante. Ahí se habilitó una ventanilla para que la pyme pueda financiarse en bancos al 17,5. Estamos hablando del 40, ¿no? Para casos generales. Hay que calificar. Hay que calificar. Y sabemos que dentro del segmento pyme, donde hay la mayor grado de informalidad, es un universo muy grande y muy diversificado y muy heterogéneo. Alejandro, ¿va a seguir creciendo el crédito este año? O, digamos, en el arranque del 2014 se nota, yo diría, un estancamiento, ¿no? Si lo miramos en términos nominales, yo creo que vamos a estar levemente por debajo de la tasa de inflación esperada. Si esperamos una tasa del 30-35, lo más razonable es que estemos en una franja alrededor del 25-30. Claro, no va a haber un aumento en términos reales. No va a haber un aumento en términos reales. Sí, en términos nominales, obviamente, porque la inflación juega también en la mayor demanda de capital de trabajo y demás. Alejandro Banza, es un gusto. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo, muy amable. Hasta luego. Hacemos una pausa y ya seguimos.